¿Qué tal? Un gusto. Bienvenidos a su informativo del mediodía. Como siempre, agradecemos la preferencia. Amalia, bienvenida. Roberto, muy buenas tardes para vos, para todos los televidentes. Estos son los títulos. Bueno, de hecho ya lo anticipaba Cristian. Ahora, contanos detalladamente por dónde pasa esta suerte de enfrentamiento entre vecinos de la cuadra. Roberto, vos lo acabas de decir mejor que nadie. ¿Por dónde pasa? Pasa por esta toma de agua que le dicen ellos, no sé cómo le estaban llamando, Trincheracue es el nombre que le pusieron. ¿Y qué es lo que pasa con Trincheracue? Es un canal natural de agua que tiene varios kilómetros, no metros, Roberto, y con cada lluvia esto va haciendo que se carcoma el suelo, se da la erosión, el desgaste del agua producida por el agua y por el viento, y esto va amenazando las viviendas. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí se divide en Sol Naciente 1 y Sol Naciente 2. La señora, de nombre Amalia Abogado, que pertenece a la comisión de Sol Naciente 1, hace unos trabajos como para que esto no corra de este lado, pero del otro lado, donde hay varias casas, el agua va comiendo la arena, y ella lo que hace es que los vecinos no puedan trabajar y hacer que esto se quede. Señora, ¿cuál es el conflicto que ustedes están teniendo acá con esta señora que le nombramos recién? Y sinceramente viene ya arrastrando desde hace rato, ya que nosotros le estamos pidiendo muchas ayudas al intendente, a la municipalidad, le estamos pidiendo que nos ayude a que nos solucione este problema. ¿Y cuál es el problema de la señora Amalia? ¿Qué es lo que hace que venga y la atropella a ustedes, como ese video que estábamos mostrando recién al aire? Viste que nosotros de igual manera como ella por ejemplo es de la parte privada de terrenos allá, de Guaraní, Tepe Mandimoy. Sí, está bien. Y ustedes son del asentamiento. El asentamiento nosotros somos del asentamiento Sol Naciente 1 y Sol Naciente 2, es la otra parte. Ella está en el lugar privado y entendemos su derecho también, lo que está reclamando, que también por el mismo también mientras que cuando llueve el raudal o calcomen valores y zanja. Entonces ella no nos permite, ella quiere trabajar y muchas veces nosotros ya salimos también a decirle que no, porque nosotros no queremos quedar también sin camino. Ustedes ya pueden ver luego el espacio chiquitito que tenemos, y ese sí es que se va más y allá vamos a quedarnos sin camino, y nosotros tenemos documentos que nos avala que estamos trabajando con el INDER, tenemos nuestro plano que nosotros no estamos en el camino como... Una calle. Oye, Aisha, ya ahora no hay la calle, peor es solamente Rojo Inderpe, por ejemplo, y nos dice, nosotros podemos trabajar con ustedes por el terreno, podemos trabajar, pero por el camino, la pendecalle, municipalidad únicamente lo que puede solucionarle el problema. Bueno, vamos a ver un poco acá si podemos hablar con esa señora que se le vio en el video que estaba siendo atropellada. Señora, la otra vez vos estabas con tu criatura en brazos y se fue en tu casa que está acá a unos metros y te atropelló y te golpeó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Amalia te culpa a vos de ser la responsable de esto y te atropelló en tu casa? Porque a ella no le gusta que yo plante árboles enfrente de mi casa porque dice que es su calle. Y ella se iba cerrando, ya hizo luego una vez ese, y en el medio y de la zanja llevó. ¿Y vos plantás esas plantas para que la erosión no lleve toda tu calle? Lleve toda la calle. Exactamente, y yo le dije, ¿por qué pico vas a cerrar ese diciendo que el agua que viene es de lejos? Le dije, y ese era de muchos años ya, le dije. Y después cuando le dije todo eso, su mamá me salió de su casa, me atropelló primero su mamá. Y después echó mi portón y ella se subió de la zanja y ahí me tomó el pelo como para quitarme en la calle y pegarme. Sí. Roberto, para que la gente entienda, esta zanja... probablemente figura como calle en los mapas municipales. Y la señora Amalia dice que esta calle tiene que tener unos 10 a 12 metros de largo. Y los vecinos dicen, no, la calle tiene que tener 6 metros, entonces ellos trabajan para que se arreglen esos 6 metros. Y la señora viene nuevamente con equipo de personas y abren esto. Y cada vez que llueve, porque ahora llueve bastante grande siempre, termina carcomiendo la arena, generando erosión, y casi ingresando a las casas, Roberto, y el conflicto escaló a los golpes y hay amenazas de ambos lados e incluso denuncias de ambos lados. La situación es realmente insostenible aquí en este asentamiento Sol Naciente número 1 y número 2,
por lo que ellos están preocupados y también pidieron la presencia nuestra para poder mostrar este conflicto que está en demanda y con amenaza, que es lo peor, Roberto. Estamos mirando, de hecho, muchos niños también. ¿Eso parte, es una calle para comprender bien o es como un caminero y ellos se encargaron o el curso del agua abre o es un arroyito? No, Roberto, esto es un cauce de arroyo natural, le dicen Fortín Cue, y tiene varios kilómetros, pasa por varias ciudades y justo ellos están ubicados en un asentamiento reconocido por la INDER. Y en el medio del asentamiento reconocido por el INDER y la otra parte, que son terrenos privados, cruza este arroyito y cruza una calle también. Y la calle tiene que tener 6 metros, pero la vecina dice que no, tiene que tener 12 metros. Entonces, ¿qué ella hace? Según las denuncias, ella empieza a trabajar esta parte que le corresponde a su cuadra, a su zona, a su vereda, y del otro lado trata de ir comiendo el espacio de las viviendas que ya están asentadas. Entonces, con cada lluvia corren peligro de que se desmoronen las casas y ese es el conflicto aquí. Ahora, lo que no se comprende muy bien, ¿qué autoridad tendría que ir a poner orden? ¿Es la municipalidad? De hecho, hablaste que es un asentamiento de INDER. La institución que tendría que encargarse como mínimo de terciar y buscar una salida negociada. Sí, cuando ustedes tienen este conflicto, señora, ¿quién es el que tiene que mediar? ¿La municipalidad, el INDER? ¿Qué es lo que le dicen a ustedes las autoridades? Porque esto también ya está en demanda. Le corresponde a la municipalidad, porque nosotros hace 15 años que estamos en este lugar y la señora hace 5 años por ahí que se mudó y desde que se mudó ella empieza con los conflictos, ¿verdad? Y lo que nosotros ya metimos también nuestros documentos, papeles a la municipalidad, que siempre viene y no miente, porque este es un cauce natural, no se puede cerrar. Y cuando llueve, las personas que están más hacia abajo le inunda, el agua traspasa, porque contra Dios no podemos, ¿verdad? Y nosotros pedimos que se haga una solución, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La señora no, justamente la municipalidad le da la razón y hizo este cerco, ¿verdad? No sé cómo llamarle, ¿verdad? Y entonces ella le dice que nosotros le insistamos a la violencia. Sí, y nosotros solamente no, o sea, ella le trae a la policía. ¿Y por qué la policía tiene que venir a resguardarle, siendo que nosotros no le hacemos nada? No entiendo. Bueno, conflicto en Areguá, Roberto, y esta situación realmente escaló a una violencia insostenible en la zona y amenazas de ambos lados, pero la que terminó concretando y atropellando una vivienda fue esta señora que vimos en el video al inicio del noticiero. Bueno, insisto, muchos niños que son parte tangencialmente también del conflicto, probablemente víctimas colaterales. ¿Hay una escuela en el asentamiento o no? Tenemos una escuela cercana aquí al asentamiento. Sí, hay una escuela, hay una iglesia, se ve una comunidad totalmente asentada, sí. Roberto. Al fondo un edificio de una capilla, ¿no? Es una iglesia que está en la zona, la escuela está aquí a una cuadra, ellos ya conviven hace 15 años, o sea, tenemos un asentamiento bien establecido y el conflicto instalado también desde hace unos 5 años atrás, que va escalando con el paso del tiempo a más violencia. Cristian, buen trabajo, hasta otro contacto. Gracias. Mira, mira, hace un atropello esto. Entró a atropellar la casa ajena. Entró a atropellar a la señora Amalia abogada de la casa ajena. Hay criaturas llorando. Ella y su mamá. La asustan con las criaturas. La asustan con Mira. Mira lo que hace un atropello esto.
atropellar la casa ajena. Vino a atropellar la casa de esta señora. Acá está esta. 39 de este mediodía, minutos contados para lo que tiene que ver con el caso Hernán Rivas. De hecho que ya están 43 presentes, se realizó el voto aparentemente sí, dijeron 23 y por el no fueron 19. Tomamos ya la señal de nuestro compañero Rodrigo Acosta. Rodrigo, estamos contigo. Buenas tardes, Amalia. Es así, 23 votos para aprobar el pedido de permiso de Hernán David Rivas, 19 votos por el no. Lo llamativo, lo jocoso hasta si se quiere, es que Hernán David Rivas votó a favor de su permiso y luego se retiró. Es una situación bastante llamativa. Un largo debate se realizó aquí en la Cámara Alta en donde opositores, más que nada, hicieron su alocución acusando por supuesto a Rivas y pidiendo que dé un paso al costado, de su cargo. En ese sentido también instaban a que la oposición, a que el oficialismo haga esa pérdida de investidura o al menos acompañe esa cuestión. Sin embargo, los votos no se dieron. Honor Colorado desde ayer ya estaba anunciando que iban a aprobar este pedido de permiso. Se especuló que iban a tener los votos para rechazar, porque 23 votos se necesitaban para rechazar este pedido de permiso. Sin embargo, solo llegaron a 19 porque varios legisladores dejaron su curul y dejaron a merced al oficialismo para que pueda justamente hacer o dar lugar a este pedido de permiso. Lo llamativo, insisto, Hernán Rivas vino, votó y se fue. Si eso es lo que está permitido, mucho ya no nos puede asombrar en todo lo que viene pasando, ya en todo lo que iban marcando ya también muchos de los oradores en esta jornada. Ahora lo que así nos sigue haciendo mucho ruido es qué es lo que esconden detrás de Hernán Rivas, por eso que tanto lo defienden. Es impresionante cómo lo vienen defendiendo. Decía más temprano Bachi Núñez que no se puede comparar, que cada caso es individual, si comparábamos con el caso de Erico Galeano. Es así, Amalia, y justamente en medio de este álgido debate entre títulos falsos, títulos verdaderos, hubo justamente una alocución entre Celeste Amarilla y la senadora Lizarela Valiente. Celeste Amarilla le sacó el dedo del medio a Lizarela Valiente en medio de este álgido debate. Escuchemos parte, porque me dice producción que tenemos parte de lo que decía justamente la senadora Celeste Amarilla. Le ganamos a Rivas hoy, independientemente de cuál sea el resultado, porque no tiene cara ni siquiera de venir acá a mirarnos. No sabe leer, no sabe hablar. Es un mentiroso, es un estafador. Le apretamos y le ganamos a esta universidad, a este templo del saber que aparentemente tiene más de 2.000 títulos repartidos en 5 años, vendidos. Y le ganamos a Euclides Acevedo y le ganamos a Oscar Rodríguez Kennedy, que dicen que se le apretó para que firme, que firmaron presionados. Pero luego Rodríguez Kennedy dice, a mí no me va a presionar Hernán Rivas, a Oscar Rodríguez Kennedy no le presiona a Hernán Rivas, pero le presionó Rafat, porque Rafat aparentemente era el dueño de esta universidad. Rafat era el doctor honoris causa que le entregó el título al doctor Rivas.
Bueno, muchos hablaron sobre esta situación. Finalmente no se dejó tampoco sin quórum, que era lo que la oposición dijo en su momento, Rodrigo. Es así, Amalia. En principio mencionaban de que iban a dejar sin quórum, sin embargo, hubo ese apoyo de parte de la disidencia. Justamente Lilian Samaniego, en una conferencia de prensa inesperada, mencionó que ellos iban a rechazar este pedido de permiso y que incluso iban a impulsar una pérdida de investidura contra Hernán Rivas. Recordemos que según el reglamento interno, 30 votos se necesitan para poder impulsar esto, para poder sacar a alguien de su curul. Ellos lo que pretendían era con 23 votos modificar ese reglamento interno y con esos votos justamente impulsar esta pérdida de investidura y sacarlo a Rivas de la Cámara de Senadores. Sin embargo, eso no ocurrió. Aparentemente se fugaron a último momento algunos votos, pero más temprano, Amalia, televidentes, estábamos hablando justamente con algunos legisladores oficialistas que están empeñados y empecinados en defender a Hernán Rivas. Esto fue lo que dijeron. Inconstitucional los 30 permisos que se dio en la historia del 2001 en el Congreso, en el Senado. Entonces estamos llenos de hechos inconstitucionales. Así como es inconstitucional también la presunción de culpabilidad. Varios colegas le han pedido la renuncia. ¿Y por qué continúa ese apoyo incondicional si es que ya hay un atajo también dentro de la misma bancada en su contra? Bueno, la decisión de bancada fue aprobar el pedido de permiso. De ahí existen gestiones particulares de los diferentes senadores y bueno, ellos han conversado con el senador Rivas y yo no conozco esas conversaciones. Senador, ¿es una mochila pesada para ustedes, Hernán Rivas, en estos momentos? Y la exposición mediática que tiene Hernán Rivas hace que tenga un peso político específico su situación. Yo no estoy de acuerdo con blindarle a ningún legislador, a nadie. Así como cuando yo tuve problemas no me blindé a mí mismo, mucho menos voy a blindarle a ningún otro legislador. No, es blindarle, aceptar el permiso, si él igual se va a venir a la justicia. ¿Quiénes son los que no estuvieron o se abstuvieron de votar durante la extraordinaria? Lo que yo pude ver es líder amarilla fue el que se abstuvo, Rolando, y varios legisladores se estaban retirando, no estaban en su curul, sin embargo figuraban de que estaban dando quórum. Pedimos ya acceder justamente a la lista oficial, ya pedimos justamente a la gente de prensa del Senado para visualizar bien, porque lo que nos llamó la atención inicial, y decía yo al inicio, es que figuraba lo de Hernán Rivas, porque él llegó y justamente, votó a favor suyo, a favor de su permiso y luego se retiró. Ahora mismo están preparando ya las sillas, van a estar, el protocolo aquí del Senado están haciendo, por supuesto, el trabajo correspondiente para tomarle juramento a Carlos Augusto Liceras, titular de Conaxar, quien al correr la lista y tras la renuncia antes de asumir el cargo del doctor Julio Borba, él se va a hacer cargo por estos meses que quedan hasta que al menos Gustavo Leite vuelva a retomar su lugar aquí en la Cámara Alta. Están preparando todo ya para que Carlos Liceras asuma en breve nada más, televidentes, compañeros. Es que la presencia de Rivas iba a ser nomás luego necesaria porque tenían que tener los votos. Eso era indiscutible, que iba a estar ahí para la votación, porque llegaron con lo justo. El senador hace valer su voto, hay quórum y finalmente después se abre, ¿verdad? O sea que era una estrategia. Justito él ajustaba el quórum y a partir de allí se da esta salida. Bueno, 2 meses entonces, Carlos Liceras, y después ya viene Leite. Hay que ver. Leite dice que vuelve, Liceras pide permiso a Conaxar, jura de manera inmediata. ¿Por qué? Porque Julio Borba renunció a esa posibilidad como sexto suplente. Él es el séptimo y por mínimo 2 meses estará ahí como integrante de ese cuerpo denominado Cámara de Senadores. Y el tema de la inconstitucionalidad, porque se habla de cierta manera que los permisos se otorgan cuando van a ocupar cargos como ministerios, embajadas, Roberto. Eso se debería rever nuevamente en el Congreso, porque los permisos se dan por 2, 3 meses para muchos parlamentarios, indistintamente al caso Rivas. No, definitivamente. Y yo creo que eso abarca a todos los partidos, a todas las cúpulas, a todas las organizaciones representadas. No solamente con el último, el caso de Erico.
ahora con Rivas. Por eso hablaba Bachi Núñez en cascada, entonces habría que suspender a todos aquellos que, o sea, que suspender todos los permisos. Pues finalmente, dependiendo de la coyuntura, algunos recuerdan la vigencia de la Constitución y otros postergan, relativizan, y eso va para todos, alcanza a todas las cúpulas partidarias. Rodrigo, gracias por este contacto. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Natanael Cáceres, contanos sobre este accidente. ¿Cuántos heridos son? 13. Exactamente, son 13 los heridos que fueron derivados a distintos centros asistenciales luego de que este colectivo de la empresa La Chaqueña haya chocado al rozar primeramente a otro camión, impactado contra otro que estaba esperando para retirar gallinas. Afortunadamente también el camión que llevaba estos animales estaba vacío. No hubo víctimas fatales que lamentar, pero sí importantes daños materiales también para ambos sectores, aparte de los heridos que tuvieron algunas contusiones. Vamos a compartir primeramente el parte policial al respecto. El transporte público venía de la ciudad de Benjamín Acevedo con destino a Asunción. Al alcanzar este lugar, acá tenemos ubicado un local de pollería. Estaba saliendo un vehículo cargado como para destino a Asunción. Al parecer el transporte público se produjo un roce primeramente por ese vehículo que estaba saliendo, y este vehículo que está acá estaba esperando como para ingresar en la pollería. Entonces le agarró a ambos vehículos. La banquina ya luego. A la banquina esperando como para ingresar en la pollería. Pero este camión estaba vacío, Estaba vacío, este va a ingresar en la pollería. El otro estaba saliendo ya cargado como para destino a Asunción. O sea, ¿cómo está el conductor del camión que transportaba? Está estable, el personal nuestro está hablando con él. Sí, al parecer está con algunas lesiones, pero sí estable. No tenemos hasta el momento reporte de personas con heridas graves. Bueno, de hecho estamos mirando atentamente, entonces son los heridos que ya fueron auxiliados. Este colectivo, ¿me repetís en qué arteria se da esto? A la altura de... Esto sería en la ruta 9, pasando aproximadamente 2 kilómetros el centro de Villa Ayes, Roberto. Ajá. Bueno, ¿algo más, Natanael? Bueno, que solamente se reportaron heridos y en el transcurso de la mañana se removió también el colectivo del lugar para poder habilitar el tránsito de forma normal. Bueno, hasta luego, buen trabajo. Buenos momentos de nuestros reportes ciudadanos y rápidamente vamos a la ciudad de Ñemby, en donde 2 malvivientes ingresaron al cuartel de bomberos voluntarios de esta ciudad y se alzaron con varias herramientas de valor. Fíjense en estas imágenes de circuito cerrado. Lamentablemente ni los voluntarios se salvan de la marginalidad, pero afortunadamente estos sospechosos fueron aprehendidos horas más tarde mediante un trabajo preventivo del Grupo Lince, de efectivos del Grupo Lince, quienes vieron a estos sospechosos con la actitud que los caracterizaba. Se dan cuenta, y fíjense en el detalle, ingresaba un voluntario, una voluntaria, por un sector, mientras que en paralelo ellos iban actuando. No se percata, debido a que el tinglado es bastante amplio, de que por el camión o en donde se encontraba estacionado el camión, ellos estaban operando, entre comillas, y llevándose algunos objetos, principalmente el cobre de la punta de la manguera, es lo que suelen reducir. Acá hay otra situación también que hay que destacar. Si hay gente que compra ese cobre, es gente que se presta a la marginalidad de estas personas, y es porque existe un mercado que adquiere lo robado, y la reducción, como siempre digo, es un delito. Afortunadamente estas personas fueron detenidas. Cambiamos de tema y vamos rápidamente a un episodio de extrema violencia en donde fuera víctima un joven. Imágenes de circuito cerrado captaron este momento. Recibió golpes en la cabeza, en la cara, golpes de puño específicamente frente a un local comercial
es de Lira, kilómetro 21, departamento de Itapúa. Así se captó este momento. La víctima cayó al suelo gravemente herida y fue auxiliada por terceros y derivada al centro de salud. Según vecinos, el presunto autor es conocido en el distrito y tiene frecuentemente conductas violentas, especialmente contra personas de escasos recursos. O sea, en pocas palabras, siendo coloquial, es cheto y peligroso. ¿Sí? Es cheto y peligroso, agresivo, chupa descontroladamente frente a la bodega, se toma con cualquiera, le garrotea y después prácticamente a su víctima siempre la deja desprotegida. Entonces, ¿qué es lo que piden las personas? Que por una buena vez la Fiscalía haga en forma su trabajo, porque acá ya podría configurarse un hecho de lesión grave. Este fue el momento en el cual un docente del Centro Educativo Rodríguez de Francia, el más importante de Ciudad del Este, fue atacado a golpes por el padre de una alumna que denunció que este no le dio permiso para ir al baño. Finalmente, según la denuncia, ella se hizo pis encima. Eso no pudo ser comprobado, pero acá bajo ningún concepto se justifica la violencia. Finalmente ya se activaron absolutamente todos los protocolos para este tipo de situaciones. Ya habló el docente, habló la directora, habló el abogado del padre agresivo. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de un episodio de homicidio, terrible por cierto. Si bien el hecho ya se produjo en horas de la mañana de este domingo, accedimos a la imagen del momento en el cual atacaron y mataron a un joven en los pasillos del barrio Pelopincho. Fue en la mañana, así mataron a un joven de una puñalada en el pecho, terribles imágenes, sensibles también por cierto. Según familiares, un adicto le quiso robar, escuchen bien, por robarle el kepis. Mataron a este joven por robarle el kepis. Pero no le agredió, solo le quería asustar. Eso es lo que se ve en el circuito cerrado. Y el adicto le da una puñalada y muere ahí. Es el relato que tenemos del hecho. Fíjense. En Pelopincho, dice el relato de la persona que envía el video. El video más relato adjunto. En Pelopincho el domingo en la mañana se le mató a un joven de una puñalada en el pecho. Según familiares, un adicto le quiso robar su kepi y él le siguió con un machete, pero no le agredió, solo le quería asustar. Eso se ve en el CCTV. El adicto le da una puñalada y muere ahí. Terrible. Terrible episodio de violencia nuevamente que enluta a una familia en la Chacarita y deja al descubierto los altos índices de inseguridad y violencia y todo por un kepis. Y atención con esto. Todo el Bajo Chaco ahora, en este momento, está inundado. Luego de las torrenciales lluvias, y ojo que el pronóstico no es auspicioso, se registran inundaciones prácticamente en la zona de Ninfa. ¿Sí? Se registran inundaciones en la zona de General Brujés, Cadete Pando, todas esas zonas del departamento de Presidente Hayes. Así está la ruta 12 específicamente, y nos cuentan que solo es transitable hasta la zona de Ninfa. A partir de allí avanzar ya es prácticamente imposible, y si esto sigue subiendo, ya prácticamente desde el cruce en Puerto Falcón ya sería intransitable. Situaciones similares se dan también en una vecina localidad, por ejemplo, en Belgrano, Argentina, cruzando la frontera hacia el Chaco argentino. Desbordado el Pilcomayo
Y atención que ya están suspendiendo las clases en el distrito de Ninfa, zona de estancia Ninfa, clases suspendidas. Y hay un comunicado en donde hablan de clases virtuales por lo menos hasta el viernes, porque hay una institución educativa en donde ya no están dadas las condiciones. Nos siguen llegando imágenes de cómo los tramos están intransitables. Acá tenemos el comunicado, José Falcón, porque ahí está la supervisión, estimados padres de familia. Por medio del presente comunicado informamos que las clases presenciales quedan suspendidas y se realizarán de manera 100% virtual a partir de hoy, esta tarde, hasta el viernes 24. Esta decisión se ha tomado debido a las condiciones climáticas extremas que estamos atravesando. Y ahí ya habla de que las clases serán virtuales. Nos recuerda esto a la pandemia, ¿no? Pero qué paradójico, de extrema sequía, hace 2-3 años en el Chaco, zona de Pozo Hondo, ahora el Bajo Chaco está inundado. Teníamos imágenes también de cómo estaban rescatando a una ancianita, situación que afecta en estos momentos al Chaco, y el pronóstico del tiempo nos habla de que continuarían las lluvias en esa parte del país. Ojo con esta situación. Información de último momento, el presidente de la República, Santiago Peña, acaba de anunciar en sus redes sociales cambios en el Instituto de Previsión Social. Damos un paso firme para fortalecer al IPS. He designado como presidente al profesor doctor Isaías Ricardo Fretes, un médico con una vida dedicada a formar, servir y transformar la salud en Paraguay. Su experiencia y compromiso serán fundamentales para ordenar, mejorar y humanizar la institución, porque sabemos que falta mucho por hacer. Por eso estamos avanzando con decisiones estructurales, dice el mensaje del presidente de la República. Esto que ya se venía mencionando Roberto Amalia desde tempranas horas de hoy, la salida de Jorge Brites de la previsional luego de cuestionamientos hacia su gestión, muchos cuestionamientos hacia su gestión, lo sostuvo hasta donde pudo el presidente de la República, hasta que finalmente la cuestión se volvió insostenible. Bueno, sin dudas nadie podría poner en tela de juicio la capacidad, la preparación del doctor Isaías Fretes. Estas imágenes corresponden a Pozo Hondo, allá en la punta, a cuadras de territorio boliviano. No sé si ahí le ofreció el cargo el presidente de la República a él como parte de su promoción 81, suele hacer este tipo de servicios con otros profesionales. Lo que sí me preocupa es si va a aguantar la presión. Sí. Hay que recordar que Isaías Fretes fue director, en su carácter de almirante de la Armada Paraguaya, del Hospital Militar. O sea, de templanza y determinación yo creo que no le han de faltar, pero ¿será que va a poder contra toda la mafia enquistada en el Instituto de Previsión Social? Y eso es lo que hay que ver. Le decía a Roberto fuera del aire que no sea como Aníbal Filártiga, que 2 semanas fue lo que pudo aguantar y después se fue, ¿verdad? Porque es un barco muy pesado y que está muy hundido ya también. Y es alguien que conoce también y por algo también termina aceptando, ¿no? Cualquiera también quiere aceptar en las condiciones en las que está hoy IPS, una institución totalmente golpeada, devastada. Los problemas que va a tener que encarar Isaías Fretes, el doctor Isaías Fretes, a partir de ahora son muchísimos, desde la falta de medicamentos, desde la cuestión médica, son muchas cosas que tiene que entrar ahí a ordenar la casa. Y dentro de todo también muchos decían hasta qué punto le sostuvo a Jorge Brites cuando en realidad hace muchísimo tiempo ya tuvo que haber dejado la previsional. Bueno, por lo menos arrancan los cambios que muchos esperábamos. Sí. Habría que ver si ahora le alcanza también a la ministra Barán, que está en esa misma a Claudia Centurión, la de Obras Públicas. Entre otras personas. De hecho, el presidente Peña dijo: yo soy de tardar, pero cuando tomo lo hago sin dudar. Bueno,
Esperemos que no dude tanto como con Brites. Brites que evidentemente también representaba todo un esquema, un grupo de poder. Siempre se habló de intereses financieros, económicos, también en la provisión de medicamentos. Y siempre la víctima final es el aportante. El asegurado. De la clase trabajadora especialmente, el asegurado. Accidente en plena madrugada sobre la avenida Rodríguez de Francia y Tacuarí. Un automóvil Toyota Platz fue impactado por una camioneta Kia Sportage, dejando a sus ocupantes atrapados momentáneamente dentro del habitáculo. Freddy Ramírez, de 24 años, sería el conductor de la camioneta que, según los vecinos, minutos antes estaba consumiendo bebidas alcohólicas en una bodega. Afortunadamente, las víctimas no presentan lesiones de gravedad y permanecen en observación. El tránsito quedó completamente interrumpido durante varios minutos, generando congestión en la zona. Por lo menos están bien todavía. Y una vez que salgan del trauma, vamos a ver qué tal. ¿Y qué situación tienen ellos? ¿Tienen un corte, rotura de algún hueso? El acompañante, mi hermano, sí tuvo corte en la cabeza porque llevó la cabeza por el parabrisas. Y mamá, ahora vamos a ver qué tal está su costilla porque llevó todo el pecho por el volante. Sí. Ellos muy temprano arrancan a trabajar. A las 3:30 ya se levantan, salen de casa, pasan por el mercado, compran todas sus cosas, lleno de remedio está el auto. Y se van frente a la caja de jubilaciones, ahí en su puesto. Y cuando estaban pasando acá sobre Rodríguez de Francia, la camioneta le llevó por delante. El otro es una camioneta pesada y que haya reventado las 2 bolsas de aire, te dice que se iba fuerte. Vehículo en actitud sospechosa. Evidentemente esto motivó una persecución, los agentes comenzaron a seguir el vehículo blanco que van a observar en instantes y evidentemente no era para menos el susto que se llevaba el conductor, imprimió muchísima velocidad y una vez que fue interceptado se procede a la revisión, el can que reacciona al momento de olfatear algo que le llama la atención y sí, evidentemente. El vehículo era chiquito, pero lo que llevaba adentro era una importante carga, cerca de 270 ladrillos de marihuana. Y decimos 270 porque cada ladrillo pesa un poco más de 1 kilo. En total, sí, entonces 270 kilos de marihuana. Finalmente apresaron al joven en la colonia Paso Itá de la ciudad de Hernandarias. Los agentes policiales que hacían controles próximo a la subestación de la ANDE notaron que el vehículo, cuando su conductor vio que se encontraban, como les decía al inicio, pegó la vuelta. Eso evidentemente ya fue el primer indicio de que algo raro llevaba en su interior y a partir de allí comenzaron a seguirlo y finalmente lo interceptaron y encontraron en su interior la importante carga de droga. Está realizando patrulla de inmediaciones en la subestática de Hernandarias al divisar este vehículo que se dirigía al encuentro del móvil 290, que es la patrullera. El personal descendió para poder verificar quién y qué es lo que estaba transportando, en lo que el conductor del móvil dio una vuelta y se dio a la fuga. El personal inició una pequeña persecución, a los 5 kilómetros pudo abordar el vehículo encontrando dentro de lo que serían 9 paquetes de presunta marihuana. ¿Qué se sabe del vehículo? ¿Es propiedad del conductor? ¿Qué detalles tiene? El conductor manifestó que el vehículo es alquilado, que está a nombre de la empresa WM Grot S.A. y que no es suyo. ¿Y dónde llevaba la droga supuestamente? Venía de La Fortuna con destino a Hernandarias. O sea que ya estaba a punto de llegar a su destino. Y metros más, metros menos ya estaba al punto.
Cambiamos de tema, vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana en el Alto Paraná, específicamente en Mingaguazú, donde una avioneta que transportaba valores se precipitó a tierra, ocasionando la muerte del piloto y dejando herido a varios tripulantes. Llevaba muchísima plata, transportaba mucho dinero. La ruta era Ciudad del Este, Silvio Pettirossi. De acuerdo a las informaciones preliminares que ya se tenían en ese momento, unas 30 bolsas aproximadamente fueron recuperadas que contenían billetes, pero ese mismo día, ese sábado, ya se hablaba de que había desaparecido también una importante cantidad de dinero. Y en las siguientes placas vamos a detallarles los datos que se tiene con relación a esta tragedia aérea, incluyendo la desaparición del dinero. Y vamos a comenzar mencionando esto. Fueron 2 las avionetas que salieron desde Mingaguazú. Una de ellas es este Cessna que se precipitó a tierra y que lastimosamente fue protagonista de esa tragedia. La otra aeronave pudo llegar sin ningún inconveniente hasta el Silvio Pettirossi. Compartimos otros datos más con relación a lo que se sabe de este accidente. Dentro de esa aeronave se encontraba el general retirado Fernando Noldin, piloto que falleció, Yerutí Núñez, copiloto, y los guardias de la empresa de caudales, Iron Bogado y Freddy Recalde. Pasamos a la siguiente placa para mencionar que, de acuerdo a los datos que se tiene, las aeronaves transportaban 15 millones de reales y 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Y ahí entra a tallar lo que había desaparecido. Y eso lo analizamos en la siguiente placa. La aeronave que se precipitó a tierra, de acuerdo a las informaciones que se tienen, llevaba una importante suma de dinero, de los cuales se recuperaron 30 bolsas y desaparecieron 1.300.000 dólares y 4 millones de reales. Hablamos cerca de 2 millones de dólares aproximadamente. Lo que desapareció, no se sabe dónde fue a parar la plata. Se menciona que algunos vecinos se habrían quedado con esto. Incluso la policía también maneja informaciones de que llegaron camionetas para llevar estas bolsas con dinero. La denuncia fue formalizada por la empresa. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Carlos Duré, porque ya empezaron también los allanamientos buscando toda esa cantidad de dinero. Esto es lo que mencionaba con relación a la plata que desapareció. Al momento del accidente se acercaron una cantidad importante de personas de la zona, principalmente de un asentamiento y de un barrio periférico, y empezaron a rodear la aeronave. Cuando se dieron cuenta, y eso es manifestación hecha por los mismos pobladores, cuando tuvieron que había mucha plata esparcida por todas partes, algunos se aprovecharon de juntar y llevaron una cantidad importante. Pero otros más avivados todavía empezaron a juntar en bolsas y llevaron grandes cantidades. Y algunos inclusive acercaron a algunas camionetas que estamos identificando ahora y llevaron una importante cantidad. Estamos hablando de un transporte de 5 millones de dólares en el transporte de la aeronave, y cuando cayó desapareció, de acuerdo a la contabilidad realizada con lo que se pudo proteger, y lo que se perdió son 2 millones de dólares aproximadamente. Para ser más exacto, es 1.300.000 dólares más 4 millones de reales lo que está en la denuncia. Bueno, eso es lo que dice la denuncia, pero ¿qué dice la Fiscalía? Esto presenta la empresa transportadora de caudales, pero nosotros tenemos que corroborar eso, informes que nos tienen que remitir, el plan de vuelo, todos esos documentos para certificar que efectivamente toda esa plata se encontraba a bordo. Eso es lo que explicaba el fiscal Alcides Jiménez también con relación a los procedimientos que ya están en marcha para recuperar el dinero que se había robado luego del accidente. La firma Prosegur denunció faltante de suma de dinero después de haber realizado el conteo correspondiente y la comparación con la carga que tenía que transportarse. Por lo tanto, el Ministerio Público activó el protocolo de investigación de urgencia, y tal es así que las primeras informaciones que nos llegó era que estaría en las casas alrededores, lo cual ayer hicimos el allanamiento correspondiente en busca de esas evidencias que podrían encontrarse, y tal es así que fue infructuoso.
En el escrito de denuncia sí especificaron, pero como Ministerio Público necesito corroborar con el conteo que ellos hicieron, con el sistema que tienen y comparar con el manifiesto aéreo más los comprobantes que yo tengo en mi poder, de tal manera para oficializar esa información. Hablan de 2 millones de dólares. Más o menos, estimativamente. Sí, sí, sí. ¿Ustedes ya identificaron, o por lo menos en este proceso hay personas identificadas ya? En la investigación del hurto o desaparición de dinero, no, ninguna persona identificada aún. De hecho, se está activando el sistema de investigación a los efectos de identificar y especialmente medir los tiempos, quiénes fueron los que llegaron, quiénes fueron los que auxiliaron y todas esas cuestiones, recolectar información. Bueno, hay una situación que llamó poderosamente la atención porque esto ocurrió en el asentamiento San Isidro. Allí tiene su casa la señora Inmaculada. ¿Qué hizo doña Inmaculada? Lo primero que hizo ella junto a su marido fue llegar hasta la aeronave y decía que la copiloto estaba desesperada pidiendo auxilio, entonces ellos le sacaron a esta mujer del interior de la aeronave, la auxiliaron, la rescataron, hizo una buena acción como ciudadana. Pero no llevó mucho tiempo para que ella retornara a su casa y encontrar en esas condiciones. Una casa precaria que tiene como pared una madera terciada. Cortaron la parte de atrás de la casa e ingresaron hasta la precaria habitación, incluso cortaron todos los colchones. ¿Por qué razón? Porque decían de que supuestamente parte de la plata fue a parar dentro de esta casa, en la casa de la señora Inmaculada, y le dijeron que supuestamente fueron policías los que fueron ya esa misma tarde de sábado. Ella decía, ¿dónde lo que yo voy a guardar el dinero? Yo lo máximo que hice fue rescatar a esta mujer que me estaba pidiendo auxilio. Somos pobres, pero tampoco para robar, decía, ya ven cómo vivimos nosotros. Esa misma noche llegaron nuevamente personas a la casa, una de ellas con un uniforme similar a lo utilizado por la policía. Ella decía, eran policías los que vinieron hasta mi casa pidiéndome la plata y yo no tenía esa plata, no tengo esa plata. Vamos a compartir el video que ella logró grabar porque decía, me están acusando de algo grave y yo no tengo nada que ver con esto. Escuchen. Lo hemos ido a un basata. Indignación total. No, ya pobre es el aro que quedaron. No, no era, porque no, yo voy a estudiar en la prensa. Voy a grabar. Acá está este hombre lo que me está acosando acá porque dice que yo tengo el dinero y que él quiere. No es acusado, no es mentir. Acá está. Ahí está el policía, el más corrupto. Muy bien, yo le salvé a la chica y ahora vino a acusarme de ladrón. Yo le salvé a la chica, ahora vienen a acusarme de ladrona. Se ven en las imágenes un hombre que estaba de civil, el otro tenía una camiseta azul con la inscripción Policía Nacional. Nosotros hablamos con ella con relación a esta situación por la que está atravesando y decía, nuevamente, le salvé a la chica, pero no me quedé con el dinero. Sí, es compartir y combustible depurando y potaje ahí. ¿Japeo un poco andando para? Sí, japeo, mañana hay que jamás ve. ¿Hay que oírle que tú ves? No, doy que pero ya son más que beber la mañana y que la no topa y bamba. ¿Uniformado pero en Pete, sí uniformado a pete inda ahí. Pete y remerante. Y remerante. Para la otra parece la uniforme. Policía de negro, azul, marino. Ajá, ¿o agua? Sí. ¿En todo momento la plata lo llevan? Sí, la plata antes de la mano ahí. Va, es en el recuerdo la plata. Sí, vecino me ahora ven hasta ahí perujay, o sea, hay potente ese combustible, bueno, porque la allanamiento como para perder patán de hoy y cuenta la pe compartir. Va, en eso. Eso anda güera coya, yo vengo en Boria legalmente por onda, gracias a Dios anda ahora ahí yo la remonta más. A defender se ve mi tacuña me que yo no hay más la pesa pe yo para hacer eso. Apenas la pe rescatar con su cora mi víctima. Se hace mena. Claro, lo rescatar yo cora. Desde explosión guareña mismo pues. Sí. En medio del fuego no llegaron, no mira ahora pisaba güey. Pensaba, eres la autoridad de Corabé. La legalmente no recuerdo la palabra la no porque. Indigna, pero la que tú hablamos. Pues haré huyendo de sí, pues haré huyendo y que yo en todo momento la plata ando yo y que hace hoy.
A la graba, yo hasta grabas agüera, pero tenía un poco llevar. Ahí está lo que decía Inmaculada, y fíjense, esto fue el sábado, horas después de que ocurriera la tragedia aérea. Recién ayer se oficializó la denuncia de la desaparición de la plata, pero la policía ya tenía información que desapareció. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a buscar, fueron a apretarle a esta señora para que le diga dónde está la plata. Le rompieron toda su casita, le dejaron todo así. Vieron ustedes cómo es precaria la casa, su colchón que tenía, ellos duermen en una habitación con su hijo, no encontraron absolutamente nadie. Decía la señora, yo lo único que hice con mi marido fue ir hasta la aeronave, en medio del fuego nos arriesgamos, sacamos a esa mujer que estaba pidiendo auxilio, y yo pensé que iban a venir a agradecerme, pero finalmente vinieron a apretarme pidiéndome dónde está la plata. Se sabe ya de algunos vehículos incluso que habían llegado hasta la zona para poder transportar el dinero que desapareció, los $2 millones, porque también parte de eso quedó esparcido, y el resto, eso que estábamos viendo ahí en las fotografías, lo que estaban en esas bolsas, se hablan de cerca de 30 bolsas con toda la plata, fueron llevados hasta la fiscalía. Desapareció realmente toda esa cantidad de dinero, también tiene que probarse en el transcurso de la investigación. Ya generó un debate entre muchos padres de familia y tiene que ver que ante la gran cantidad de denuncias por amenazas de tiroteos en instituciones educativas, que la semana pasada sumaron 5 en total, el Colegio Salesianito decidió tomar medidas. Con la anuencia de padres de familia, comenzaron a controlar el contenido de las mochilas de los estudiantes con aparatos detectores de metales. La intención es que el colegio sea un entorno seguro para todos. Esto generó largas filas en la entrada de la institución educativa, también algunos que otros bocinazos, porque hay algunos papás que bajan directo y a sus hijos se toman ese tiempo, pero en esta oportunidad era eso lo que se veía. Y vamos a escuchar lo que decía la directora, que es Air Gamarra, con respecto a esta disposición. Nosotros instamos a las familias no solamente a revisar las mochilas, sino también cargarlas de amor, de respeto, de autoestima. Y esta medida fue fruto de esa reflexión que tuvimos el día de ayer en tomarnos el tiempo de revisar las mochilas, pero como así también no solamente eso, que ellos entren en conciencia de que estos retos virales realmente son... alteran a todo un sistema también, y que ellos sean conscientes, ¿verdad?, de que todos nuestros actos tienen consecuencias. ¿Estos controles van a ser aleatorios? ¿Tienen días específicos, profe? Como primera medida va hasta este viernes 24, este control con una empresa de seguridad contratada para el efecto, también con el apoyo de nuestro personal de seguridad institucional, asistentes y equipos técnicos, y posteriormente ya con nuestro equipo de riesgo vamos a estar realizando los controles de forma aleatoria. Bien por el Colegio Salesianito por esta disposición. Igualmente siempre hay que ver los mecanismos de prevención, y esto era lo que decían también las madres y los alumnos que fueron los que pasaron por estos controles. Fue consensuado justamente con la PACESA, que es la Asociación de Padres del Colegio Sagrado Corazón, y claro, apoyamos toda medida de prevención, no solo para la institución, sino que sobre todo para nuestros hijos. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando adentro, señora? Básicamente son detectores de metales, los controles que se hacen en los intercolegiales y todo tipo de eventos deportivos que se realizan en las instituciones. ¿No les molesta para nada que revisen sus cosas? Sí, la verdad que no. ¿Están de acuerdo? Y sí, porque el colegio nos obliga. O sea, yo ahora recién vine y no sabía que había todo esto. Sí, me parece que sí, porque tipo por estas amenazas en sí se debe proceder para que no ocurra nada. Y a propósito, una situación mucho más grave incluso, porque se llegó a la amenaza en una institución educativa de Encarnación. Está con el reporte nuestro compañero Lucas. Adelante, Augusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Es así, lastimosamente son 2 instituciones en Encarnación y 1 en el interior de Itapúa, que es San Rafael del Paraná, que reportaron este tipo de amenazas que dejaron por la puerta de los sanitarios. Activaron el protocolo de seguridad con la Policía Nacional, y en una de las instituciones un adolescente dijo: yo fui el responsable. Se trató
de una broma. Y lastimosamente esto se replica cuando pasa en la capital del país, también se quiere replicar en diferentes puntos del país, y en Encarnación no solemos, en este caso, escapar de esta triste realidad. Escuchemos lo que decía la asesora jurídica del Ministerio de Educación aquí de Encarnación, la abogada Liz Barbosa. El día de ayer tuvimos varios casos similares en nuestras instituciones educativas, donde procedimos a dar las recomendaciones pertinentes. Aquí en la ciudad de Encarnación son 2, pero también fuimos teniendo casos anteriores en otros distritos del departamento de Itapúa. Hubieron estudiantes que ellos confesaron, ¿verdad? Y admitieron que fueron ellos los que realizaron. En esos casos también se procedió a convocar a la familia, realizar entrevistas, ¿verdad? Para de alguna manera atender la situación. Bueno, qué situación si uno se pone a analizar al hacer la trazabilidad, el mapeo, cuadriculando en Paraguay, de cada 10 instituciones, 1 o 2 están atravesando por una situación de esta naturaleza, Lucas. Lastimosamente sí, un reto aparentemente que se vuelve peligroso, y ahora incluso acá al menos toman muy en serio y dicen: nosotros no vamos a suspender las clases, pero sí vamos a identificar a los responsables, y si tiene ya la edad para que sean procesados, vamos a tomar las medidas correspondientes, decían desde comunicados en estas instituciones educativas que se vieron afectadas ayer en horas de la tarde justamente con este tema, Roberto. Dale un abrazo a la distancia desde el sur del país, nuestro compañero Lucas Toledo. Hasta luego. Vamos a volver a mostrarles el resultado de una encuesta realizada entre marzo y abril. Hace días nada más culminó este trabajo de encuesta. Un trabajo solicitado por la Cámara de Teledifusoras del Paraguay, Catelpar. Una encuesta hecha solamente con los colorados de Asunción, afiliados a la ANR y en edad de votar en las internas del próximo mes de junio, como así también en las generales de octubre. Primera pregunta básica. Asunción, ¿está igual, peor o mejor que antes? Y fíjense qué es lo que opinan los colorados. Esta es una serie que vamos a terminar el próximo viernes, pero vayamos por esta primera pregunta que se le hacía, repito, a los colorados, asuncenos, afiliados y en condiciones de votar. Asunción, ¿está mejor, igual o peor que hace 5 años? Ustedes ya ven la respuesta. El 54.1% dijo que está peor. Igual, 30.2%, mejor, 13.4%. No sabe, directamente 2.3. Vayamos a la siguiente placa, porque también se le pregunta al asunceno colorado qué siente personalmente, si su vida mejoró, está igual o empeoró en estos 5 años aquí en Asunción. ¿Y cómo se siente el asunceno? Dice: mi calidad de vida está peor, con un 37.9%. Es escaso el margen con la segunda franja, que dice que es igual, no varió nada, 36.9%, mejor dice 23.4%, no sabe 1.8%. Vayamos a la siguiente placa, donde se le pregunta al asunceno: cuando pensás en Asunción, ¿qué emociones, qué sentimientos te afloran? Frustración, 35.6%, tristeza, 31.4%, esperanza, 29.9%, esperanza que mejore, supongo, ¿no? Rabia, 25.5%. Continúa. En la siguiente placa de frustración van a ver a dónde pasamos. Enojo, 22.9%, orgullo, 20.9%, felicidad, 20%, e indignación, 19.5%. Ustedes ven, emociones, sentimientos negativos es lo que siente el asunceno cuando se le pregunta acerca de qué es lo que siente hoy en día por Asunción. Y después se le pregunta, esta empresa encuestadora, Pulso,
lanzó frases a los encuestados. Son 599, el universo, 599 colorados. Y la encuestadora lanzó frases preguntándole, ¿estás o no de acuerdo con estas siguientes frases? Por ejemplo, en mi barrio, dice, disminuyó la inseguridad en los últimos años. No. Todo lo que es rojo es negativo. El 50.9% dice no, no disminuye. El 29.4% dice igual y el 19.7% no sabe. Bueno, ¿cuál fue la otra pregunta? Porque son varias, nosotros extrajimos algunas, pero siempre tienen el mismo tenor. Las obras públicas se inician pero no se concluyen. ¿Quién más que sabía la respuesta? ¿Cuántas obras arrancaron y unas pocas terminaron? 76.1% dijo, se inician sí, pero no concluyen. 13% le da lo mismo y el 10.9% no sabe. Y acá viene la otra pregunta. Fíjense en esta pregunta. La frase, ¿no? En realidad no es pregunta, es una frase. ¿Nenecho fundió Asunción? Contundente la respuesta. El 77.5% dijo sí. El del medio, 17.7%, me parece que no hubo variaciones. Y el 4.8% dice no. Pero este es el porcentaje mayoritario de asuncenos. Colorado, afiliados, mayores de edad, en condiciones de votar en las próximas internas y generales, dijo que Nenecho fundió la ciudad de Asunción. Vamos a escuchar lo que decía Ever Márquez, uno de los consultores de esta empresa responsable de la encuesta que le hemos presentado, reiterando que vamos a continuar con esta serie, con estos resultados dados a conocer por esta firma encuestadora hasta el viernes próximo. Viernes en que vamos a saber quién va a ganar la interna colorada y qué chances tiene ese ganador de la interna colorada con la candidata de la oposición. La cantidad de consultados fueron de 599 personas. En este caso, 599 entrevistas se realizaron en toda la ciudad de Asunción. Margen de error, como ya lo habían mencionado anteriormente, se realizó con... más menos 4, exactamente. Más menos 4 el margen de error. Se tomó como referencia la cantidad de registrados o afiliados por cada seccional. Y dependiendo del peso que tiene esa distribución, del peso que tiene esa seccional, se optó por distribuir entre las que tienen mayor caudal. Avantcard presentó una innovación que permite incluir el pago de propinas directamente a través de los POS, integrando esta opción al momento de realizar una transacción electrónica. De esta manera, los clientes pueden añadir la propina al pagar con tarjeta QR o billeteras digitales, eliminando la necesidad del efectivo. El sistema suma automáticamente el monto de la propina al total de la compra y lo registra de forma digital, lo que aporta mayor transparencia y trazabilidad y por sobre todo control tanto para los comercios como para los trabajadores. Muy contento de poder anunciar el lanzamiento de la propina digital, ¿verdad? El POS de Bancar va a ser el primer POS en Paraguay en tener la opción de dejar propina en cualquier tipo de servicio, ¿verdad? No solamente en restaurantes, en bares, en peluquerías, en cualquier rubro de servicio. Ahora, después de terminar todo el proceso de cobro, vas a poder dejar propinas. Son propinas que están preestablecidas, ya tenemos montos preestablecidos que van del 10 hasta el 20%, ¿verdad? Sobre todo por un tema de seguridad. Así que estamos muy contentos de esto. Creemos que había una fricción al momento de dejar propina, ¿verdad? Uno tenía que tener efectivo, tenía que hacer una transferencia, tenía que hacer algo diferente. Lo que hoy queremos es que toda esta experiencia sea mucho más transparente y mucho más fácil, ¿verdad? Pues vas a poder pagar propina con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o con QR. O sea, realmente todos los medios de pago electrónicos y ya le vas a poder dejar la propina. Te da la opción de seleccionar si le querés dejar 5%, 10%, 15% y ya el mozo termina feliz cobrando también por el servicio que te dio. Importante mencionar de que este producto es sin costo. O sea, si vos sos cliente de Bancar y tenés un POS y querés propina, no pagas nada adicional por contar con ese nuevo servicio. Ya directamente te comunicas a Bancar y o con tu ejecutivo se te instala y ya contás con el servicio realmente. Bueno, bienvenidos a otra edición de La Sobremesa. Hoy vamos a hablar del bullying. ¿Cómo estás, mi querida Amparo? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, Paraguay. Una situación que no es la primera, segunda ni tercera que hablamos acá,
que ha existido siempre, eso solamente que ahora tiene nombre. Ahora está plenamente identificado y hay más conciencia. ¿A vos cómo te decían en el colegio, por ejemplo? Ampa. Ampi. Pero nunca te jodieron por tu aspecto, no sé, por la estatura. En lo absoluto. ¿Y ¿No? usted, doctor? A mí sí. Yo vengo de un colegio del Nacional, la capital, éramos toditos hombres. Cada quien tenía un sobrenombre. Pero a veces el sobrenombre no es. Ahora sí, sé, te pesaba, si te Por ejemplo, a hacían nuestra sentir... productora le decían vaca, y sí, ellos sentían Claro. mal, ¿verdad? Acá a Chon, por ejemplo, a vos, ¿cómo te decían a Chon? Ñoño, dice que le decían a él, ¿verdad? Cosas así. A veces los nombres solamente todos estamos acostumbrados, ¿verdad? Claro, pero digo, cuando... es un mal de la nueva generación, siempre existió, hoy se civiliza más, somos papás de algodón, los niños son de cristal, todo eso podemos debatir hoy, ¿verdad? Podemos debatir y sobre todo también uno de los escenarios en donde se da la mayoría de los casos, en la escuela, entre el alumnado y cuál es la misión que tiene la institución educativa también, un protocolo a seguir para tratar de frenar, porque este no es, vamos a tratar de, vamos a tratar de, se soluciona o nada. ¿Vos sos porque hay parte de vidas los grupos WhatsApp de mamás, papás del colegio? Sí, obvio, porque ¿Y no te parece que hay más violencia verbal a veces que con los propios chicos? A mí no me ha Sí, pasado. porque yo estoy en los grupos así donde está papá y mamá. Sí. Generalmente entra la mamá, se arma un grupo para cuestiones académicas y entra luego con una oración. Que ya no tienen por qué, ¿verdad? Que Dios bendiga, la mater, todo bien, yo respeto, ¿verdad? ¿Es para eso el grupo? Entonces, amén, ya ponen todo, ¿verdad? Y en el otro grupo, pero casi paralelamente, los papás que dijeron amén, alzan pornografía. Qué loco. ¿Verdad? Y esa es la Entonces, doble moral en la que vivimos. Exacto, la doble moral. Entonces, ¿practicamos o no practicamos con el ejemplo? Porque somos pues muy protocolares y burocráticos últimamente. Pero ya pues en la práctica. Lo que sí quiero decir una cosa como mamá de adolescente y preadolescente. Adelante. Uno de los grandes responsables del bullying actualmente son los padres, las mamás y los papás, que a veces quieren proyectar cosas que en su infancia, niñez, no pudieron, y entonces son los que van tirando ahí. Son los que dicen, no, con este no, fulana es la hija de sultana, no te vayas ahí. Pero y esa es la criatura, escuchan. Muchas veces somos los propios adultos los que propiciamos el odio y sufrimiento a los niños. O no, licenciada, está también la doctora, bueno, presentarlas vos, Roberto. No, parece que nosotros ya nos fuimos en mambo y para eso convocamos a gente que entiende. Doctora Sonia Escauriza, como siempre, un gusto recibirla acá. Bienvenida, doctora Escauriza. Y también damos la bienvenida a la licenciada Yolanda Jiménez. Ella es psicóloga, es una capa terapeuta también, que va a ayudarnos a esclarecer un poco esta situación que se pasa todos los días. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo está? Un gusto, doctor Roberto, un placer, doctora, un placer compartir esta tarde con ustedes. Bueno, ¿por dónde hay que empezar a analizar? ¿Es nuevo el bullying o siempre existió? No, en realidad, doctor Roberto, siempre existió, ¿verdad? Yo recuerdo, como estabas diciendo, qué apodo te ponían. Bueno, yo también en el colegio tenía bastante apodos y bueno, y venía a casa siempre y recuerdo que el tema era mi nariz. No tengo ningún problema de contar, ¿verdad, Amparo? ¿Sabe? Entonces yo le decía a mi mamá, me tientan, mi nariz es grande, me decía narigona, tobogán, o sea, millones de cosas que de repente, ¿cómo lo solucionaba en casa? Con la contención de mis padres. O sea, mi mamá me decía, recuerdo inclusive, mi propio pediatra, el doctor Miguel Ángel Lir, me decía, es lo más lindo que Dios te dio. Entonces, con esa contención que yo recibía en mi hogar, me era demasiado llevadero. O sea, yo me iba a la escuela con la visión de que a nadie le gusta mi nariz, pero bueno, es lo que Dios a mí me dio. ¿le afectaba a usted? Claro, me afectaba de repente, pero la contención de mis padres, doctor, era fundamental, porque yo compartía con ellos. Entonces, ¿a dónde vamos otra vez? Es demasiado importante, como estabas diciendo, Amparo querida, es demasiado importante que en la casa se produce todo. El niño copia, el niño escucha, el niño ve, el niño asocia, o sea, vamos acá otra vez a una problemática también. Acá quiero hacer, por eso justamente, licenciada, a veces los niños escuchan conversaciones que los padres de imprudentes hacemos enfrente a los niños, y a partir de esas conversaciones o esas mal habladas que, ¿viste? No, pero ese es un bandido. Ya escucha, y el papá del compañerito de tu hijo, la criatura se va
y repite. Y ahí ya, ¿qué lo va a ese decir tu papá un papá? Sí, bandido. claro. ¿Pasa o no pasa eso? Sí, de tal palo tal astilla, ¿verdad? ¿Cómo lo no va a ser así si el papá es así? O sea, siempre escuchamos Somos eso. imprudentes, ¿Y entonces. cómo se actúa entonces en las instituciones educativas, doctora? ¿Hay un protocolo que se puede activar? Sí, estuve escuchando ya la conversación de ustedes acá y efectivamente anteriormente teníamos ya casos de acoso escolar, pero ahora voy a dar un plus, las redes sociales. Sí. Anteriormente sí, comenzaba y terminaba las clases y terminaba cada uno a su casa, ¿verdad? A no ser que de repente si compartíamos algún club social o algo por el estilo, pero ahora las redes sociales en un minuto se viraliza. Y también darle la responsabilidad a los padres, acá la licenciada estaba hablando de los valores, el autoestima. Si a mí me llegan a decir algún defecto físico, claro que a mí no me va a afectar, pero como a mí no me afecta porque tengo el apoyo y la contención de mi familia, tenemos niños que son propensos, que a ellos sí les afecta. Y ellos, en ese sentido, ellos después no quieren ir a la escuela. Tenemos baja autoestima, también tenemos bajo rendimiento. Esas son las llamadas de atención que tenemos las instituciones educativas. Y así como hablamos de que el bullying ya data de varios años o acoso entre pares, desde el 2012 nosotros estamos trabajando ya con el protocolo. Sí. Es suficientemente conocido. Los docentes sí saben. Cuando están estudiando para ser docentes, ellos ya practican y ya trabajan eso. Cuando van a concursar los docentes también, o sea, no podemos decir de que un docente no sepa en qué consiste el protocolo, cómo trabajar en aula y cómo encarar para las familias. Doctora, nosotros estamos al tanto que ustedes tienen un protocolo, pero lastimosamente ahí pues en la cadena a veces se suele romper. ¿Por qué? Porque hay maestros que no comunican o que le restan importancia y hay chicos sufriendo que la estampa, para ellos su vida se acaba. Y hay que ser conscientes, porque a veces nosotros los adultos decimos, no le hagas caso nomás, claro. Vení, vos no sos así. Pero esa criatura o ese adolescente quiere pertenecer. Aparte lo entonces, que dice la doctora, el plus, anteriormente quedaba a lo mejor en el grado, claro, como máximo ahí en el recreo, pero ahora exponencialmente se volvió. Y yo nomás quiero hacer ahí un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan de la serie? Crecimos, pero 3 generaciones con el Chavo del Ocho. Sí. Y ahí como si nada le decía señor Barriga. Sí. ¿Sí o no? Sí. O Kiko. Sí. O su cara grande, o la Chilindrina, o la vieja. Al chavo, que no nunca tenía para comer. Entonces, ejemplo, sí. Pero eso se consideraba hasta normal. Era gracioso. Era gracioso. Sí. Entonces vos le tenías a un gordo y le decía, hola Jaime Palillo. Le decía, porque era una novela, era gordo. Tal cual. Eso era antes. ¿Y por qué los niños de ahora, recientes más o antes, sentían nomás luego también? ¿Y cómo reaccionaban? ¿Eran más fuertes los chicos de generaciones anteriores? ¿Hoy son más vulnerables? Hoy día son los adultos con feroces mambo y trauma, Roberto, que decís, ¿por qué lo que vos sos así? Hola, cuando era chico, mi papá me hacía reprimir, el varón no llora. Pero sí, pues, ¿qué va a O sea que esta generación nuestra. Claro, ¿sí? Es más consciente. Venimos con mambos por eso. Es la que callábamos más situaciones. Claro. Ahora, con relación, un punto muy importante, Amparo, hablaste de que los docentes o los directores a veces minimizan esta situación y tenemos que entender, al menor, uno sabe de repente de que algo está sucediendo, algún acoso entre pares, hay que empezar a trabajar. Te digo esto porque ya tenemos casos en donde docentes están imputados por no activar el protocolo y tenemos un caso conocidísimo. ¿Es penalizable eso? Sí. Voy a decir, en Alto Paraná ya tenemos una docente, ¿verdad? Los otros días estuve visitando y trabajando porque es una fiscal a la que pidió la imputación, ¿verdad? Y es de una docente porque el resultado del acoso escolar o bullying se dio con el suicidio de este niño de 13 años. Ya eso data del 2023. Entonces, la llamada de atención es, actuemos desde el comienzo, ante el menor indicio, activar el protocolo. Claro, y
No, digo, lo del protocolo. ¿Y cómo uno, licenciada, puede en casa escanear, saber que un hijo, un familiar está siendo víctima de bullying? Es increíble, Roberto y mi querida Amparo, pero el niño siempre va lanzando síntomas. Muchos padres nos dicen, ¿verdad? No, pero licenciada, no, él no tiene síntomas. No, se aísla, llama la atención, no duerme bien, hay pesadillas. Uno siempre, la mamá intuye y conoce. Ahora, hablando nomás un poquito de anteriormente las mamás se quedaban en la casa. Yo crecí con mi mamá en casa, pero hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día mamá y papá tienen que salir a la calle. Entonces, ¿qué pasa, mis queridos? Tenemos que invertir un tiempo de calidad con nuestros hijos, no cantidad. Eso no significa que 24 horas yo tengo que estar detrás de mi hijo, porque yo tengo que averiguar qué hace. Me pasa una ocasión con un pacientito acá, también de repente un poco escuchándole a lo que dice la directora. Él estaba comiendo de más en el recreo. Me dice la mamá, licenciada, yo quiero que le veas, él le va a llevar fulana porque yo no puedo, trabajo mucho, ¿verdad? Esa es la realidad muchas veces en la familia y no hay por qué mentir. Me voy yo al colegio, a la cantina, el nene la señora pagó 400.000 guaraníes por un mes. O sea que ahí llamó la atención. Sí. Venía comiendo llamó la atención. Venía comiendo más, pero él es flaquito, él no come, él venía con mucho dolor de estómago, todos los días era mami no voy a ir, me duele el estómago, mami tengo náusea, mami estaba sufriendo una cuestión ya de bullying. Había sido que él andaba comprando todo el recreo para los compañeros. ¿Quién me cuenta? La cantinera. Y la cantinera que nos avisa en su momento también, licenciada. Me dice la cantinera. ¿A cuenta de qué él compraba? ¿Era forzado? A cuenta de que, o sea, nos compraba todo y compraba 11 nenitos, compraba la merienda. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa, gente? Es importante, inclusive muchos padres me dicen, no es pasteloso, licenciada, no es pesado, no. Sentate con tu hijo, preguntarle su tarea, revisar su... Muchos me dicen, es muy intrusivo. No, tenemos todas las redes parenterales. Claro, yo puedo ver como mamá, ¿qué está viendo mi hijo? Pero de repente a lo mejor justamente no está en bullying, está en pornografía. A lo mejor no está en pornografía, le está hinchando, está haciendo ciberacoso. Está siendo el agresor, tu hijo puede ser el a lo mejor en el grupo de los compañeros le está hinchando al pobre compañero y el otro ya no se quiere ir más. Pues te hago una pregunta acá. Sí. Está muy bien, vamos a acompañar, pero el que acompañemos o si identificamos que nuestro hijo está pasando o hija está pasando por un mal momento, no soluciona las cosas. Ahora bien, ¿qué hacemos? Identificamos el problema, damos aviso a la institución hace lo que corresponde por su lado, porque tienen que activar automáticamente el protocolo para blindar al niño o a la niña. Pero yo como mamá, ¿qué hago aparte de reafirmar mi amor, mi acompañamiento? ¿Le mando a la psicóloga, psiquiatra, remedio? ¿Qué hago? Sí, mi querida, depende de la cuestión. O sea, siempre un acompañamiento psicológico y no solamente para el niño, también un acompañamiento psicológico para la familia. Una terapia sistémica familiar nosotros le llamamos, porque la familia es un sistema. Hace poco vimos la gente que se fue a la luna y vimos que todos los planetas están girando en un mismo circuito. Lo mismo es la familia, es un sistema. Papá es algo, mamá es algo. Están los meteoritos, ¿verdad? Están los meteoritos que de repente vienen y van, pero queremos chocar entre todos y es normal, mi querido, en una familia eso es normal. Ahora, todo esto, porque varias veces le tuvimos acá a Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad, y él dice, todo esto se puede evitar de entrada cuando el adulto no le da el teléfono celular a su hijo. O sea que detrás de cada teléfono celular que está en manos de un menor de edad está un papá, una mamá que firmaron el acuerdo con la empresa. Tal cual. Y a partir de allí perdiste todo tipo de control, porque te van a fumar en pipa, son nativos ultra digitales y mientras nosotros reaccionamos ellos 70.000 emoticones que decían otra cosa. Muchos padres me dicen, Roberto, yo tengo vergüenza de hablar con mi hijo de sexualidad, está entrando en la adolescencia, la mamá me dice, tengo vergüenza de hablar de la menstruación, pero ellos ya hablaron 75.000 veces antes que nosotros. Por eso, entonces, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Cuál es el protocolo psicológico para ver cómo uno puede tardíamente reaccionar en el submundo de las redes digitales? Mira que repito algo que siempre una colega, Pilar Sordo, dice, el niño llamado adolescente a partir de los 16 años recién empieza a terminar el progreso de la corteza cerebral. ¿Qué significa eso? A partir, permiso doctora, a partir de los 16 años recién yo estoy preparado para poder tener un celular. Pero hay chicos de los 6 ya tienen, 10 años antes. Menos, querido. Hay niños de 3 o 4 años que no quieren comer, entonces la mamá le dice, acá ve toma el celular y traga tu comida. Entonces, yo soy una psicóloga conductista. ¿A qué voy?
estímulo, respuesta. No te voy a dejar sin celular, pero te voy a dar un tiempo y yo te voy a controlar. Entonces, ¿qué pasa? Veo que de mi hijo tenemos un control. ¿Sabes qué, hijo querido? Terminó tu tiempo, opa la internet. Disculpen que mezcle, pero Amparo ya me conoce como yo soy. Al contrario. Entonces terminó. No, mamá, me voy a morir, mamá, me voy a suicidar. No, mi hijo. Posible. Este es el límite, porque algo nomás que quisiera acotar, y como la doctora estaba nombrando que tenemos casos de suicidio, qué triste que un adolescente o un niño a esa edad ya se esté quitando la vida porque otros padres le están haciendo mal. Y acá quiero entrar, doctora Escauriza, ¿qué pasa cuando tenemos el problema? Identificamos, vamos como padres de la víctima a la institución. Y ustedes también tienen que hablar con la familia del victimario. Ese es todo otro mundo, porque hay papás que no aceptan que sus hijos pueden ser los malos de la película. Sí, Amparo, acá tenemos dos frentes. Tenemos que trabajar con la víctima y también con el victimario y también con los otros compañeritos. Y ahí necesitamos la presencia de los padres. Hoy me encantó un mensaje que compartieron en las redes sociales de un colegio acá de la capital, en donde decía, veamos las mochilas de nuestros hijos, no solo cargarle con útiles, sino cargarle con autoestima, con tiempo, con amor y con una comunicación fluida también. Me encantó, pero ¿qué pasó? Hubieron padres otra vez que empezaron a objetar de cómo se estaba trabajando para la prevención. Terrible. Estamos trabajando con la vida y la integridad de sus hijos. O sea, ¿el protocolo permite o no permite hacer eso? La 183, que es de seguridad en las escuelas, dice en caso de flagrancia sí trabajar. Pero esta institución ya estuvo trabajando, porque ya la Policía Nacional ahí, y son ellos los que nos dan las pautas de cómo trabajar en el tema de seguridad. Pero no va a faltar un papá que cuestione y ahí hay que parar todo. Eso, pongamos en contexto que a lo que están mencionando es que el día de hoy se hizo fila y se le revisó a los alumnos, porque por ahí no todos saben. En el Salesianito, no sé si hubo otro colegio de la capital que pasó por eso. Se hizo una suerte de cateo, ¿verdad? Y hubo padres que se ofendieron. Pero por eso, con un ofendido ya hay que parar todo. Entonces, van a buscar la vuelta, entonces somos parte del problema o de la solución. Los padres somos a veces los principales causales. Es que el problema principal, Amparo, así también un poco para que los papis puedan ver, hace 2 semanas que venimos con el desafío del TikTok, que es el poner amenazas en los baños. ¿Cierto? El viernes a las 10 de la mañana va a haber un tiroteo. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que la directora y todos los profesores del colegio se encuentran en la obligación de suspender ese día las clases. O sea, estamos hablando de salud mental, no solamente de los docentes, también de los niños. Imagínense, hay una amenaza y los hijos están allá adentro. Los padres se molestan también. ¿Por qué no avisan a tiempo? Yo soy la vieja escuela, Amparo. De entrada, cuando le dicen papis, mamis, papá, mamá. Este es el pleito. Así de Argel Sí, por acá papi, mami, le buscáis. Y siempre yo me fijo en el grupo de WhatsApp de adultos. El problema somos nosotros. O sea que ahí está radical. Los pibes son apenas la derivación. A veces no, porque la mamá no se ponen de acuerdo con el viaje. No que el fin de semana, no que la contribución, no que la fiesta de fin de año, no que está la orquesta, no, porque a mí me gusta ese que mueve la mamá, el papá, la que coja tabla. Vámonos al caso que tocamos ayer. ¿Dónde era nuestro caso? ¿En Itá? En Itá. El papá que se fue, porque según lo que le dijo su hija, no le dejó ir al baño, se fue, le pegó a Ciudad del Este, le pegó al maestro. Le metió 2 bofetadas. Entonces, ¿quién es el problema? Es un papá que tiene de esposa una docente compañera del garroteador. A lo que voy es, somos nosotros los que estamos haciendo mal en la excusa de que demasiado la amamos a nuestro hijo. Mentira, le estamos haciendo mal a nuestro hijo siendo así. Entonces, vámonos más otra vez a la misma base, salud mental, ¿verdad? Y si hablamos de adolescentes que están embarazadas, o sea, hoy estábamos teniendo una reunión justamente en el Ministerio de Salud, hay adolescentes que ya van con 3 embarazos en la adolescencia. Perfecto, la salud mental. Y si papá y mamá lo venimos medio... Y ahí está, querido, la importancia de reconocer, como le decía la directora... todo el agua al tanque, ¿qué haces? Y pedir ayuda. Con relación a eso, porque la dirección de niñez a veces nosotros hacemos mesa de trabajo. Y cuando vienen estos casos y viene un padre de familia,
Cuando empieza ya a sentarse así y te viene y te habla, entonces, Sí, no, ya entiendo perfectamente dónde viene el problema. ¿Por qué? Porque nuestros niños replican lo que ven en la casa, lastimosamente. ¿Y dónde está el principal problema? En los adultos. A mí me dicen las directoras o las docentes, doctora, yo no tengo problema con mis alumnos, yo tengo problema con los padres, yo tengo problema con los adultos. Entonces es ahí una buena comunicación. Y quedó nomás para rematar. Muchos le cuestionan a Silvio Piri, pero dijo, nosotros los docentes últimamente tenemos una carga emocional tremenda, porque tenemos que ser psiquiatras, tenemos psicólogos, no le puede hablar fuerte. Tienen que contener. Le tenés que decir, tenés que contenerle, son 50, con 2 no se puede en casa como papá y mamá, que sería 50. O sea que, bueno, Eso gracias, sí. se nos fue nomás el tiempo, pero Por un placer. favor, a las órdenes. Ojalá A las hayamos órdenes aportado algo. ¿Y vos como mamá? ¿Qué tal, Amparito? ¿Bien? Estoy muy agradecida con la vida No, pero por ser vas a permitir que le madre. revisen la mochila. Que le revisen la mochila y si mis hijos son parte del problema, llámenme que yo me hago cargo en un ratito. Sí.